Muy bien, muy buenas tardes, estimados colegas. Para mí es un gusto, como decana del Consejo Regional 3 Lima, dirigirme a toda la comunidad médica y continuar con la actividad de la educación médica continua que realiza nuestro consejo. El día de hoy seguimos con las ponencias por las ponencias virtuales, ¿no? Y hoy se va a hablar pues del manejo multidisciplinario del paciente psiquiátrico en hospitalización, tema de mucha importancia, definitivamente, porque estamos atravesando hoy en día mucha problemática con la salud mental de nuestra población y por qué no decir de muchas profesiones. Muy bien, entonces, con este preámbulo a los ponentes, al doctor Juan Calipuy, ¿no? Al doctor Jorge Tomateo. Bueno, les deseo lo mejor de lo mejor en estas ponencias que va a ser de suma importancia y de esta forma damos por inaugurada este curso. Felicidades a todos y muy bien, adelante. Buenas tardes a todos. A nombre de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, yo soy el doctor Juan Manuel Calipuy Galvez, presidente actual. Y bueno, agradecer nomás al comité organizador por la doctora Alejandra Bendezú, que es nuestra vocal de publicaciones, y en especial al doctor David Tomateo, miembro asociado de nuestra sociedad, por tener la iniciativa de consolidar este curso tan importante como es el enfoque psiquiátrico del paciente en hospitalización. Yo creo que es una patología, como dijo la doctora González, muy frecuente, pero a veces no atendida. Y yo creo que el curso tiene un buen alcance, el identificar sobre todo, abordar tempranamente y aprender a manejar este tipo de patologías que se van a dar en el transcurso del curso. Y aprovechar, pues, en recordar que estamos en nuestro mes de aniversario de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, el mes de la medicina interna, y esta es una actividad que en conjunto con el Colegio Médico Consejo Regional 3 estamos organizando como inicio de nuestro mes de celebración. Y bueno, espero que aprovechen este curso y que le saquen el máximo provecho y que de por sí las charlas están bastante estructuradas y organizadas para que puedan ser de beneficio para todos nuestros médicos, colegiados y de la sociedad. Bienvenidos. Bien, muchísimas gracias, doctora Frida y doctor Calipuy, quienes nos han inaugurado y dado apertura a este curso de manejo interdisciplinario del paciente psiquiátrico en hospitalización. Gracias al Consejo Regional 3 de Lima y a todo el Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Medicina Interna es que se ha podido realizar este curso que ha sido organizado por estas dos instituciones y vamos a tener estas sesiones virtuales que terminan el 25 de noviembre. Todos pueden acceder de manera libre y gratuita a través de las redes sociales del CMP Lima y posteriormente también hay la facilidad de poder llevar el curso de manera asincrónica a través del aula virtual. Otra información importante es recordar efectivamente que este curso se ha desarrollado en el marco de las celebraciones o de algunas actividades conmemorativas por el Día de la Medicina Interna, que es el 28 de noviembre. Entonces, con este curso podemos dar inicio a todas estas actividades por el Día de la Medicina Interna. Dicho esto, nuevamente agradezco a la decana, la doctora Frida González, y al presidente de la Sociedad de Medicina Interna, el doctor Calipuy. Ya sin más preámbulo, vamos a iniciar el curso. Ya se encuentra listo el doctor David Tomateo, que dicho sea de paso, también agradecemos la iniciativa que tuvo para desarrollar este curso. Voy a presentar al doctor. El doctor Jorge Tomateo tiene dos especialidades, es médico internista y médico psiquiatra también. Hace docencia en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y su labor asistencial la realiza en la Unidad de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones del Hospital Cayetano Heredia. También es coordinador de psiquiatría del Servicio de Neuropsiquiatría del Hospital Cayetano Heredia y es coordinador de residentado de Psiquiatría General también en la Universidad Cayetano Heredia. El doctor
nos va a presentar el tema, el primer tema que es introducción y generalidades. Ahí vamos a conversar sobre psiquiatría de enlace y medicina psicosomática, qué se requiere para ser un psiquiatra de enlace y finalmente también el doctor va a presentar hacia una nueva visión de la hospitalización de psiquiatría en el Hospital General. Adelante, doctor Tomateo, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la presentación y a todos los doctores dirigentes por las facilidades en la organización. Voy a pasar a compartir la presentación. Un segundo. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar definiendo un poco qué es la psiquiatría de enlace, si es lo mismo cuando se habla también de la psiquiatría del hospital general. No sé si podemos ver esto hacia arriba. Em, y también si es lo mismo no con, con el término de medicina psicosomática, ¿no? La idea de este curso es presentar el enfoque también desde la medicina interna, la medicina general, de las patologías asociadas a los pacientes hospitalizados específicamente para este curso en un hospital general y todas las complicaciones que pueden haber, no solamente de la patología psiquiátrica como tal, sino del propio tratamiento psiquiátrico, la comorbilidad que se puede presentar, porque un paciente psiquiátrico también puede tener un problema de salud físico adicional, el enfoque integral que se requiere, ya también bajo el cambio de paradigma en general en la mayor parte del mundo, de manejar al paciente con problemas de salud mental en un hospital general e internarlo en un hospital general donde pueda recibir justamente este manejo integral, valga la redundancia, y cómo también desde el punto de la medicina interna, en los diagnósticos diferenciales, cuando, por ejemplo, una condición médica orgánica se manifiesta con síntomas de tipo neuropsiquiátrico y no deberíamos o no debería suceder que estos diagnósticos pasen solamente como problemas de salud mental, como que a veces puede pasar. Entonces, la idea es que tanto los psiquiatras o los médicos que vemos el tema de la salud mental, también los médicos internistas, los médicos especialistas dentro de la medicina interna, es decir, los clínicos, puedan conocer un poco más acerca de estas comorbilidades, de los efectos adversos de los psicofármacos, las complicaciones médicas, físicas, orgánicas de los problemas de salud mental, también viceversa, las complicaciones neuropsiquiátricas de los problemas médicos y o de los tratamientos también médicos. Entonces, la primera pregunta es si era lo mismo, bueno, un poco el, los conflictos de interés. Me presentaron, trabajo en el Hospital Cayetano Heredia, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, soy médico internista y psiquiatra, un poco de formación en el posgrado en lo relacionado a investigación de salud mental, la epidemiología y las neurociencias. Em, entonces, ¿cómo definimos la medicina psicosomática? Básicamente es la relación mente-cuerpo dentro de la medicina, este enfoque integral. Y no solamente también mente-cuerpo, sino incorporar a las ciencias sociales también, un enfoque también desde el punto de vista espiritual, inclusive religioso en algunos casos, ¿no? Es decir, todo lo que llamamos ahora el enfoque biopsicosocial y cómo estos factores afectan el pronóstico, el curso, la respuesta, la aceptación de los tratamientos, la relación con el personal, la relación con la familia del paciente, etcétera. Como todo esto es un todo integrado que el profesional de la salud y en particular el médico debe conocer y saber también
manejar o moverse, digamos, dentro de este entorno y poder comprenderlo, ¿no? Porque es muy importante, tanto desde la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de los pacientes. Entonces, este, esta explicación para la medicina psicosomática, al ser también bastante amplia, ¿no? Va a involucrar, como vamos a ver en las siguientes definiciones, también a lo que se define como psiquiatría de enlace o psiquiatría del hospital general. Ya en la mayor parte del mundo son términos que se usan de manera, como sinónimos, de manera similar, ¿no? En algunos lugares vamos a encontrar publicaciones o revistas que usan más el término psiquiatría de enlace o Alliance of Psychiatry o General Hospital Psychiatry, ¿no? O medicina psicosomática. Para la psiquiatría de enlace en general, podríamos decir que es esta subespecialidad de la psiquiatría que se enfoca en un cuidado colaborativo, integrador, multidisciplinario de los pacientes médicamente complejos, con problemas de salud médicos y mentales. Y esto también extendiéndose al tema del paciente ambulatorio en el hospital y el cuidado primario. Estos pacientes van a tener, como ya dije, algún problema de salud mental o alguna reacción de índole mental o psicológica que pueden ir desde enfermedades leves en el cuidado ambulatorio hasta las unidades de cuidados intensivos, de cuidados críticos. Va a ocuparse de aspectos clínicos, también de la enseñanza, la investigación, ¿no? Del psiquiatra y los profesionales de salud mental en estas áreas no psiquiátricas del hospital. Es decir, ya incluye que el psiquiatra tenga la capacidad de integrarse al resto del equipo del hospital, ¿no? Si vemos hacia atrás, la psiquiatría era una especialidad un poco más, vamos a decirlo, alejada del resto, ¿no? Era como que funcionaba más que nada como la interconsulta y lo que se trata aquí es de que esté mucho más involucrado en el cuidado diario, inclusive de los pacientes que están hospitalizados. Esta definición del American Board of Medical Specialties, ¿no? También igual, ¿no? Eh, Va más o menos por lo mismo, tiene que ver con este cuidado integral de los pacientes más o menos complejos que se encarga de diagnosticar y tratar enfermedades psiquiátricas en estos pacientes médicos, ¿no? Y asimismo también condiciones psiquiátricas en sí que se manejan en los hospitales generales, como por ejemplo los síndromes de conversión o síntomas neurológicos de tipo disociativo, ¿no? Como ejemplos. Pero luego vamos a ver que esto todavía es mucho más amplio. Entonces, ¿cuáles son estos síndromes que vamos a poder encontrar y que podemos definir dentro del campo de acción del psiquiatra de enlace? Y cuando digo psiquiatra de enlace por ahora es básicamente porque está publicado, digamos, de esta manera, pero yo creo que podríamos decir no solo el psiquiatra de enlace, sino del médico clínico del Hospital General que está viendo un paciente con salud mental. También se aplica ahí, ¿no? Entonces vamos a tener un grupo que son pacientes que tengan enfermedad psiquiátrica y además enfermedad física, ¿no? Un paciente que esté deprimido o esquizofrenia y que puede tener un infarto, que puede infectarse de algo, que puede tener una celulitis, una meningitis, etc. Pacientes que van a tener presentaciones psiquiátricas de enfermedades médicas, orgánicas o físicas, vamos a ver ejemplos. Pacientes que tengan síntomas o complicaciones físicas, consecuencia de una enfermedad psiquiátrica, todo esto lo vamos a ver con ejemplos. Síntomas o complicaciones médicas que sean consecuencia de un tratamiento psiquiátrico. Una complicación psiquiátrica de un tratamiento médico, síntomas médicos que sean consecuencia de una reacción psicológica ante eventos o situaciones emocionales y reacciones psicológicas o finalmente, dependiendo de la severidad, desarrollar un trastorno psiquiátrico secundario a un trastorno somático o una enfermedad física. Entonces, como decía en el primer caso, ¿no? Ejemplos, pacientes que tengan un problema psiquiátrico primario como depresión y esquizofrenia, que puedan ingresar por una complicación de diabetes, que puedan ingresar por una complicación infecciosa, por una infección cardiovascular. Aquí hago un paréntesis y esto
Lo vamos a ver más adelante con uno de los expositores que va a tratar el tema de la parte cardiovascular. Y no solo queda aquí, sino que no es que estén separados. Ya está demostrado, por ejemplo, que la depresión mayor es un factor de riesgo independiente para desarrollar hipertensión arterial, para desarrollar enfermedad coronaria, para infarto agudo de miocardio, para reobstrucción de los stents, para reobstrucción de los bypasses, aumenta la mortalidad de un paciente coronario 2 a 3 veces más que uno que no está deprimido. Lo mismo también en el caso de la diabetes y la depresión, hay una relación donde la depresión es un factor de riesgo para la diabetes mellitus y si no se corrige, va a haber dificultades también en el manejo de la condición médica. Y esto no solo por un tema conductual de que el paciente deprimido no tome su medicina o se cuide menos, no, también hay una relación fisiopatológica. La depresión se asocia con un fenómeno inflamatorio o proinflamatorio, proaterogénesis, ¿no? Y eso explica también por qué aumenta el riesgo, tanto para desarrollar la enfermedad como también para el aumento de la mortalidad. En general, también otro dato importante, los pacientes deprimidos en general se mueren más de todo, o sea, su mortalidad por cualquier causa es mucho mayor que en la población general. Entonces, no es solamente una coincidencia de condiciones, por un lado una mental y por otro lado una psiquiátrica. De repente para algunas situaciones sí, pero para varias no, para varias es una relación tanto epidemiológica a nivel como de factores de riesgo, como que factores de peor pronóstico, y también una relación directa en cuanto a la fisiopatología de fondo que puede ser compartida tanto por la condición psiquiátrica como por la condición médica. En el siguiente grupo de pacientes, en el siguiente síndrome, ¿no? Pacientes que tengan presentaciones psiquiátricas de enfermedades médicas, orgánicas o físicas. ¿Cuántas veces hemos manejado o se han manejado o hemos manejado pacientes que vienen con psicosis o con síntomas de tipo psiquiátrico que son asumidos como psiquiátricos primarios, pero en verdad era el inicio de una encefalitis, era el inicio, y esto también está descrito, de una meningitis tuberculosa que tiene un cuadro muy lento, a veces muy subagudo, y que empieza generalmente con síntomas de tipo mental, hasta que luego ya aparece la cefalea y los signos meningios, ¿no? Los síntomas neuropsiquiátricos en el lupus eritematoso sistémico que pueden preceder hasta en 2 años a la aparición más florida de todo el cuadro, la porfiria intermitente aguda, la psicosis en las demencias, en la enfermedad de Parkinson, en problemas endocrinos como la enfermedad de Cushing o en los casos de lesiones cerebrales vasculares, tumorales, y también los síntomas neuropsiquiátricos en pacientes con epilepsia y así muchos ejemplos, ¿no? Entonces, cómo es importante tener tanto el conocimiento como la capacidad de hacer este diagnóstico diferencial y que un paciente con una presentación psiquiátrica inicial no se nos pase una condición médica importante, tratable y que de repente también, que si tiene un tratamiento tardío, pueda ser de mal pronóstico por no haberlo identificado temprano, ¿no? Otro grupo de pacientes o otro síndrome son aquellos que tienen síntomas o complicaciones físicas que son consecuencia de una enfermedad psiquiátrica y que se manejan en un hospital general también, y que hay que identificar y conocer tempranamente la catatonia maligna, ¿no? Los problemas asociados a los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Los trastornos electrolíticos, los ácidos base o complicaciones médicas de la desnutrición. Y obviamente también en los pacientes suicidas que han venido por envenenamientos o intoxicaciones, ¿no? Que son consecuencias justamente de las complicaciones de sus problemas de salud mental. El otro grupo
síntomas o complicaciones médicas del tratamiento psiquiátrico. Y aquí la psicofarmacología en los últimos años ha avanzado de una manera sorprendente. El conocimiento neurobiológico, fisiopatológico de los problemas de salud mental es increíble, emocionante, diría yo también. Particularmente estoy muy interesado en este tema, la neurobiología y las neurociencias. Y, y eso ha llevado a un avance bastante significativo a nivel de los psicofármacos con perfiles de seguridad mayores, eficacia también, pero asociados a otros problemas que también el psiquiatra debe identificar tempranamente, hacer la derivación temprana y también el clínico conocerlos para poder tratarlos de manera adecuada. Y estoy hablando, por ejemplo, del síndrome metabólico secundario de los antipsicóticos, ¿no? Que empieza desde muy temprano, que cuando uno empieza a dar estos medicamentos que son muy buenos, pero hay un grupo de ellos que tiene este problema, ¿no? Obesidad, hipertensión, predisposición a la diabetes, dislipidemia. Problemas hidroelectrolíticos secundarios al uso de, por ejemplo, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o los duales, ¿no? Que además de serotonina inhiben recaptación de noradrenalina y que están asociados a síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética y por lo tanto hiponatremia que puede ser severa, sobre todo en adultos mayores o en aquellos que tienen algún problema neurológico previo. Problemas hidroelectrolíticos con el litio, por ejemplo, que puede dar hipernatremia por diabetes insípida o compromiso renal también, y entre otros. Trastornos endocrinos secundarios al litio, como el hipotiroidismo, ¿no? Hasta un 50% de pacientes que toman litio van a desarrollar bocio, por ejemplo, y otro porcentaje importante finalmente puede ir al hipotiroidismo. Y es importante, por ejemplo, conocer ahí cómo aquellos factores de riesgo son ser mujer, un poco mayor, tener autoanticuerpos positivos, tiroideos, ¿no? Entonces requiere no solo el conocimiento nuevamente de parte del psiquiatra de conceptos clínicos, sino también del clínico, ¿no? Y estar atentos a esto y no esperar, digamos, a que ya sea clínicamente evidente una complicación. Problemas relacionados a la transmisión eléctrica cardíaca, ¿no? Como el síndrome del QT largo para varios antidepresivos, para varios antipsicóticos y arritmias que son secundarias a psicofármacos. Y hay otros problemas también, la hiperprolactinemia crónica, a veces que puede llevar a osteoporosis, que puede llevar a menorrea o a menopausias precoces, ¿no? Y estar pendientes mucho de todos estos temas, realizar eh, una densitometría, por ejemplo, los pacientes, ¿no? Ese trabajo conjunto también con el reumatólogo, por ejemplo. Y así podemos ir viendo más ejemplos. Otro grupo u otro síndrome son las complicaciones psiquiátricas de los tratamientos médicos, ¿no? Uno muy conocido, la psicosis por los corticoides, ¿no? Generalmente, o sea, llamada así, psicosis por corticoides, pero en verdad la psicosis es menos frecuente dentro de las complicaciones psiquiátricas, siendo la más frecuente en verdad la hipomanía, la ansiedad, ¿no? Depende mucho de nosotros cuando hemos usado un corticoide por asma o por algún problema alérgico inmune serio. Hemos sufrido de insomnio, irritabilidad, sentido un poco más hiperactivos, o nos han dicho que se nos ve cambiados, ¿no? El efecto adverso más frecuente es ese, ¿no? La hipomanía, la ansiedad, el insomnio, la hiperactividad, seguido de la depresión, que puede ir también con psicosis, y la psicosis aislada un poquito más lejos, pero también presente. Y siendo los corticoides un medicamento muy usado en las salas de hospitalización. Asimismo, también trastornos afectivos por uso de muchos medicamentos biológicos, reumatología, en oncología, en dermatología, por ejemplo, la isotretinoína, ¿no? Que produce depresión. Inclusive tiene ese black box, ¿no? De advertencia, que puede producir una depresión con tendencia suicida, ¿no?
Antibióticos, ¿no? Aquí el ejemplo de los antituberculosos, como la cicloserina para los casos de tuberculosis multidogo resistente que puede producir una manía psicótica, eventualmente también una psicosis aislada, se considera un efecto adverso grave, ¿no? Antibióticos como las quinolonas, por ejemplo, que pueden producir delirio, que pueden producir confusión, algún grado de deterioro cognitivo, sobre todo en los adultos mayores, ¿no? Interacciones de algunos antibióticos, el Linezolid, por ejemplo, ¿no? Que puede, usado con algún psicofármaco que aumente la serotonina, aumentar el riesgo, por ejemplo, de síndrome serotoninérgico, ¿no? Y así, también otros ejemplos. El caso, por ejemplo, sobre todo de los antiguos antirretrovirales como el Favidens, que podía producir alteraciones en el sueño, ansiedad, recuerdos vívidos y algunos trastornos de tipo fóbico, por ejemplo, que también en el transcurso del curso se van a ir viendo todas estas situaciones médico o médicas, clínicas, psiquiátricas, digamos, ¿no? Síntomas médicos que son consecuencia de una reacción psicológica ante eventos o situaciones emocionales. Estos cuadros, ¿no? Que ya conocemos también, la somatización, ¿no? El dolor crónico, eh, y dentro de la somatización se incluyen, por ejemplo, las migrañas, está aquí también puesto la fibromialgia, el colon irritable, los síndromes conversivos, ¿no? Se caracterizan por síntomas de tipo neurológico, principalmente de déficit, parálisis, mutismo, ceguera, ¿no? Transitorios, secundarios a eventos emocionales muy intensos, de los cuales el paciente no tiene ninguna responsabilidad en cuanto a la generación del síntoma, simplemente el paciente lo está sufriendo, ¿no? A diferencia de otros trastornos que ya tienen que ver con la simulación, que no entran aquí. El trastorno conversivo, hay una reacción física real, ¿no? Hay un déficit neurológico real, por ejemplo. Lo mismo que el dolor de la fibromialgia, lo mismo que el dolor del colon irritable o la diarrea y el estreñimiento del colon irritable, que son síntomas reales, son síntomas que duelen, son síntomas que hacen sufrir y son síntomas verdaderos, ¿no? Y también debemos ser muy cuidadosos cuando explicamos a los pacientes sobre esto y que no hacerlos sentir que son ellos los que los están provocando, o que los están simulando, o que es una cuestión solamente de voluntad, ¿no? De hecho, el tratamiento tiene que ver en la parte psicoterapéutica un poco con la aceptación del trastorno que tiende a ser crónico, pero hay una fisiopatología de fondo que los explica también, y hay también tratamiento farmacológico que va a ayudar a mejorar. Reacciones psicológicas, ¿no? Que se producen ante una enfermedad física o ante un problema de tipo somático, que vemos frecuentemente en la hospitalización, ¿no? Por ejemplo, la negativa al tratamiento farmacológico quirúrgico de algún paciente que se acaba de enterar de un diagnóstico muy importante, grave, que no quiera procedimientos, algunos temas éticos, ¿no? Acerca de si avanzar con procedimientos o con tecnologías para mantener la vida, por ejemplo. Asimismo, también desarrollo de depresión, ansiedad o estrés postraumático en pacientes que están hospitalizados, pacientes que han estado en la UCI, pacientes que han visto a otros pacientes ponerse mal, eventualmente morirse, ¿no? En toda una serie de situaciones psicológicas que a veces cuando estamos en el apuro o en en toda la vorágine, digamos, de ver pacientes delicados, podemos olvidar un poco cómo los pacientes que están alrededor y que son testigos de todo esto también pueden sufrir una secuela de tipo psicológico, ¿no? Ellos no son médicos, no son enfermeras, no han estudiado para entender esto, ni tampoco para poder adaptarse a estas situaciones, ¿no? Voy a poner algunos casos como ejemplos, y que son ejemplos reales de pacientes que he podido
ver. ¿No? Este es para ver el tipo, el primer ejemplo. Este es un paciente que tiene esquizofrenia, viene convulsionando, tiene pendiente estudiar la causa y empieza a tener paresia de las cuatro extremidades, estable, pero con esta paresia. Y mientras está en la emergencia, está paranoide, está intranquilo, piensa que las personas y las enfermeras lo insultan, lo humillan, ¿no? Es un paciente complejo, que está con síntomas claramente psicóticos, pero además con síntomas neurológicos, pendiente del estudio para descartar que puede estar sucediendo algo grave en el sistema nervioso central. Es un ejemplo de esta doble presentación, ¿no? Aquí probablemente necesariamente se comparte un tema fisiopatológico, por supuesto, sino son dos condiciones que de por sí pueden presentarse por separado, pero aquí sucedido justo en este paciente con esquizofrenia. Entonces requiere este manejo multidisciplinario en conjunto, el psiquiatra, el neurólogo, el internista o el emergenciólogo y el resto del personal de salud. Un caso 2 es un chico de 35 años que fue derivado en la emergencia desde un hospital general en una época que yo hacía la residencia de psiquiatría y que ya tenía diagnóstico de trastorno de pánico, había tenido su crisis hace 2 años, la última, y había vuelto ahora porque tenía falta de aire y mucha ansiedad, que justo había coincidido con problemas de pareja y una separación, ¿no? Esas son sus funciones vitales, básicamente estaba polimnéico, taquicárdico, saturaba muy bien en el hospital con este antecedente y además que había pasado por esta situación emocional. Bueno, le hicieron su electro, la taquicardia sinusal, su radiografía de tórax normal, saturaba bien y lo envían a la emergencia psiquiátrica. Viendo este paciente, viéndolo atentamente, llamaba la atención cómo respiraba, ¿no? Y efectivamente tenía una respiración bastante profunda y de expiración larga, ¿no? Que recordaba mucho a esta respiración de Kussmaul en los pacientes acidóticos. Pregunté, él estaba con su familia, y le pregunté desde cuándo estaba así, aparentemente eran 2 semanas, desde ahí ya eso llamaba la atención para hacer un ataque de pánico que dure 2 semanas y como además sé que otras cosas tenía, ¿no? Cuando se le pregunta por síntomas asociados, había estado con mucho apetito, había empezado a bajar de peso, estaba orinando mucho, tenía mucha sed y la mamá era diabética. Inmediatamente le hicimos su hemoglucotest 260, se confirma en tubo 260, se le hace los gases arteriales pH en 6,9. Felizmente era un paciente joven, el paciente finalmente devuelve al hospital, manejado bien, y, por ejemplo, aquí se confundió, y nuevamente digo de repente por todo este tema de la vorágine en una emergencia, pero eso es importante que estemos, que podamos tomarnos bien nuestro tiempo de ver, no dejarnos llevar por este estigma, cuidarnos del estigma del paciente que ya tiene un diagnóstico psiquiátrico de fondo y que ha tenido coincidentemente un problema emocional o un tema intenso emocional. No, o sea, liberémonos de este estigma y veámoslo como vemos a todos los pacientes, ¿no? Finalmente, el diagnóstico es una cetoacidosis diabética, todo fue bien, el paciente finalmente salió de alta sin ninguna complicación. Es un ejemplo, por ejemplo, caso 3. Es una chica que tiene un síndrome de Turner y que desde hace 2 meses la familia dice que está más aislada, ha descuidado a su niño, sus obligaciones, ella era muy responsable, trabajadora, asistía a uno de los familiares en una oficina, era muy ordenada con los archivos, con las agendas, pero todo eso se había desdibujado. Él tenía delusiones además paranoides de daño, referencia, habían alucinaciones auditivas que le insultaban, le había un psiquiatra que le diagnostica esquizofrenia, le da olanzapina, no mejora, sube hasta 20. Entonces llaman por una segunda opinión, vemos a esta paciente, efectivamente llamaba la atención pues este cuello alado, la talla baja, un poco gordita, que iba todo con síndrome de Turner, pero bueno, y esto es otra cosa también, ¿no? A veces nosotros los psiquiatras no tomamos funciones vitales, no nos acercamos, y eso es importantísimo para todos, no solo para el psiquiatra, para todos los especialistas. Le tomamos la presión, estaba hipertensa, estaba como en 160 o 90, taquicárdica,
¿no? Bastante ansiosa, sudorosa, y ya mirándola bien, no solo el cuello alado, sino también la jiba dorsal, las estrías violáceas en el abdomen, ¿no? Finalmente se diagnostica clínicamente con un síndrome de Cushing y en la resonancia magnética efectivamente se encuentra adenomas hipofisiarios que finalmente tuvieron que ir a cirugía y la paciente mejora, aunque ha tenido en los siguientes años algunas reapariciones del cortisol elevado que han mejorado, bueno, usando un poco de ketoconazol, ¿no? Pero definitivamente mejora, ¿no? Entonces, como una condición aquí endocrinológica que tiene una presentación psiquiátrica, también puede confundir si no estamos atentos y si no hacemos la evaluación completa y nuevamente ese tema de que tenemos que ver a los pacientes de manera integral, examinar, ¿no? Un cuarto caso, este es un paciente con una tuberculosis multilogo resistente que con el tratamiento empieza a ser un cuadro maníaco psicótico, ¿no? Con delusiones místicas que se creía Jesús, Dios, su resonancia normal, todo el estudio del líquido cefalorraquídeo normal, un paciente que estaba tomando, no tomó, no consumía sustancias, no había compromiso de la tuberculosis en el sistema nervioso central. Finalmente, que fue una manía psicótica inducida por la cicloserina que se tuvo que retirar y el paciente mejora. Un quinto caso, una chica de 18 años que empieza con una depresión psicótica, le dan antidepresivos, antipsicóticos, mejora, pero empieza a desarrollar síntomas extrapiramidales severos, distonía, disquinesia, que ya no mejoran con suspender el antipsicótico ni darle anticolinérgicos, y se llega a hospitalizar para electroconvulsivoterapia, que también está indicado en el caso de síntomas extrapiramidales severos, secundarios antipsicóticos, no mejora. Entonces nos detuvimos ahí a hacernos la pregunta, ¿y si esto no es esto, es otra cosa? Y cuando buscamos en causas de síndromes extrapiramidales en mujer joven, la lista es bien corta, ¿no? Helen Borden-Spatz, distonías hereditarias y alguna que otra, y por ahí la enfermedad Wilson, que era, digamos, dentro de lo raro, lo más frecuente. Lo primero que hicimos al ser una enfermedad autosómica dominante era preguntarle a los padres si eran familiares, si efectivamente eran primos, una interconsulta al oftalmólogo para buscar anillos de Kaiser-Fleischer, positivo, dosaje de ceruloplasmina bajo, ¿no? Ya teníamos el diagnóstico. Finalmente, bueno, una paciente de bajos recursos, se le pudo hacer luego las imágenes y había una calcificación a nivel de ganglios basales, pero ya el diagnóstico estaba hecho de una enfermedad Wilson, que no tenía compromiso hepático, que era parte de ese 20% de pacientes con enfermedad Wilson que debutan con síntomas de tipo neuropsiquiátrico, psiquiátrico en este caso, y el antipsicótico aceleró la presentación neurológica, pero hasta que se le hace el diagnóstico en la parte hepática no había evidencia todavía de elevación de transaminasas o síntomas de ese tipo, ¿no? Diagnóstico de enfermedad de Wilson, que debuta con síntomas de tipo psiquiátrico. Entonces, para ir acabando, más o menos las características o los requerimientos para que uno pueda ser un buen psiquiatra de enlace, pero también un clínico, un internista de enlace entre la enfermedad mental y enfermedad física, ¿no? Psiquiatra de enlace, además de saber de psiquiatría, pues tiene que realizar este enfoque biopsicosocial, debe poseer conocimientos médicos generales necesarios. Y esto en parte lo va a conseguir interactuando en el hospital general con el resto de los especialistas, ¿no? Entonces estos conocimientos son aquellos necesarios para ser parte de este equipo que va a asumir el cuidado de estos pacientes complejos que van a recibir múltiple medicación y con muchas comorbilidades. Y lo mismo también el internista o el especialista clínico, ¿no? Conocer la relación que va a haber entre la enfermedad física, ¿no? De repente, poniendo ejemplo, el cardiólogo, ¿no? Temas cardiológicos y la relación con lo mental, las interacciones con los psicofármacos, ¿no? Y poder establecer diagnóstico diferencial, identificar, manejar estas comorbilidades, ¿no? En el contexto de un paciente con enfermedad mental que está tomando medicamentos de salud mental.
conocer un poco, obviamente, también de la psicofarmacología, ¿no? Efectos adversos, precauciones, contraindicaciones que pueda hacer. Y ambos, en verdad, tener esta, digamos, esta competencia, ¿no? Que es el conocimiento y la capacidad de interactuar, opinar y discutir los casos dentro y con el equipo multidisciplinario, ¿no? Sin estigmas, considerando que las opiniones de todos son importantes, la de los clínicos, la de los psiquiatras y otro personal también de salud mental, enfermería, psicología, ¿no? Y obviamente puedes estar capacitado para un manejo integral de los pacientes. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro? Ahora, la nueva ley de salud mental establece o que la hospitalización psiquiátrica debe ser en los hospitales de generales, ¿no? Ya no ir dejando un poco las instituciones de salud mental para que estos pacientes puedan recibir un tratamiento más integral, de menor estancia, ¿no? Con menos estigma, ¿no? Donde si tienen algún problema médico, si requieren algún otro tipo de medicación o intervención, pueda estar todo esto a la mano, ¿no? Entonces, un poco hablando desde la experiencia en el Hospital Cayetano Heredia, podría decir qué pacientes podemos tener en estos servicios, ¿no? Y que requieren esta interacción con el resto de la medicina interna. Pacientes que tengan trastornos mentales que requieren, bueno, un tratamiento urgente en hospitalización por su condición pura de salud mental. Pacientes con enfermedad mental y enfermedad médica estable, pero que aún necesitan estar hospitalizados y que su condición mental dificulta tenerlos en un piso común de medicina con pacientes que no tienen estos problemas. Digo, por ejemplo, pacientes que entraron por algo infeccioso, que están mejor, pero que requieren terminar el antibiótico, pero que siguen psicóticos, o son pacientes orgánicos con problemas de conducta, ¿no? O que cursan con depresión y hay que hacer algún otro tipo de intervención que podemos hacer en estos pisos porque contamos con psicólogos y con enfermeras preparadas para intervenciones también de salud mental. Entonces, inclusive pacientes quirúrgicos hemos tenido que han terminado su recuperación en el piso, ¿no? Y se terminó ahí su curación, el retiro de los puntos. Pacientes con problemas de salud mental puérperas que también terminaron su periodo de observación en un piso de salud mental. Estos pacientes suicidas que llegan a las emergencias y que a veces, por el tema propio de nuestras emergencias, a veces tenían que ser dados de alta rápido. Ahora este es un espacio donde pueden continuar su observación, aún todavía en ese periodo de convalescencia, donde todavía hay que chequear algunas cosas, hay que seguir haciendo algunos exámenes de laboratorio, pero ya es un momento donde también empezamos a hacer intervenciones de salud mental, el manejo de las abstinencias y las desintoxicaciones en pacientes con adicciones, ¿no? Hay que integrarla en la hospitalización hospitalaria al psiquiatra y al internista, ¿no? Esta es una experiencia positiva que tenemos en el hospital. Contamos con psiquiatras y también por ahora con un internista que nos acompañe en la visita. En mi caso también cuando paso la visita, obviamente, bueno, también como internista enfoco a los pacientes. Tenemos otros profesionales como una psiquiatra que además de psiquiatra ya la van a conocer, también va a exponer en este curso, es geriatra, una residente que también es geriatra, y eso también es un poco lo que tratamos de impulsar, ¿no? Que podamos tener médicos con formación clínica que luego de repente se animen también a hacer una formación en psiquiatría, en salud mental, para ver de manera más integral a los pacientes. Es un nuevo espacio para la docencia, para la investigación, no solo para la psiquiatría, sino en la propia medicina interna, la neurología y otras especialidades. Y este permite la integración del psiquiatra y todo el equipo de salud mental en actividades académicas, asistenciales, interconsultas, ¿no? Ahí pedimos interconsultas de todas las especialidades y aprendemos de ellos también. Los residentes aprenden de ellos también, ¿no? Tenemos ahorita internada una paciente lúpica por un tema de dolor y que estamos cuidando que no entre al uso de opioides, por ejemplo, ¿no? Que había empezado a demandar viniendo repetidamente a la emergencia. Y así muchos otros casos, como un paciente con Parkinson y psicosis ahorita también ahí, que hace que podamos interactuar con el resto del hospital.
Este es un video cortito, le hice solo viendo un slide y acabamos. Está en inglés. Le estoy poniendo ahí los subtítulos. Van a estar en inglés porque en español realmente lo traduce muy mal. Y tiene que ver por qué es importante, como dice ahí, tomarse un tiempo para aprender sobre salud mental. Y más nosotros, ¿no? Em, y para terminar, bueno, ahí vemos por qué es importante tomarnos un tiempo para aprender de salud mental, principalmente por nuestros pacientes, ¿no? Y como le digo siempre a los residentes, antes que especialistas tenemos que pensar que somos médicos y es la forma como tenemos que empezar la evaluación o el afronte de cualquier paciente, aún seamos súper especialistas en lo que sea, ¿no? Y me he pasado solo un minuto de las 7. Muchísimas gracias. Al contrario, doctor Tomateo, muchísimas gracias a usted. Felicitaciones por la presentación. Considero que ha sido también un espacio de ciencia, de ser pragmático también, porque hay muchos conceptos que nos ayudan, ¿no? En la práctica diaria. Y finalmente, un espacio de reflexión con ese video y con esos mensajes que nos ha mostrado.
Doctor, por favor, Sí. una breve pregunta acá. En base a todo lo que usted ha comentado aquí, hay una duda, ¿no? Mire, hay muchísimos pacientes que ingresan a un hospital, puede ser por consulta, por emergencia, y puede ser un hospital de alta complejidad o incluso atención primaria o un hospital de segundo nivel. Generalmente estos pacientes vienen por otro motivo y de fondo o como antecedente tienen una enfermedad mental o un antecedente de un problema psiquiátrico. ¿En qué momento se necesita la evaluación por el psiquiatra? Porque ellos Ujú. vienen por otro problema, pero en el fondo el problema de salud mental puede estar compensado. Entonces, ¿qué se hace? ¿En qué momento se convoca al psiquiatra? Ujú, ujú. Claro. Eh, por un lado, va a depender también del criterio del clínico si determina, por ejemplo, que la enfermedad mental está estable, no está teniendo una influencia en ese momento en la condición por la cual acude a emergencia, ¿no? Podría, digamos, darle importancia o centrarse un poco en la condición médica, pero obviamente luego de haber investigado, haber preguntado acerca del problema de salud mental y estar seguro de que ese paciente está estable, que está tomando su medicación, que ha ido, digamos, a los controles y que como que no está influyendo en la condición o en el problema por el cual acude a emergencia, ¿no? Ahora, un segundo punto también para determinar la interconsulta podría ser también un poco la situación de demanda en ese momento, ¿no? O sea, un tema un poco de priorización, ¿no? Va a depender mucho del cómo está esa emergencia, me refiero también. Pero como digo, luego de lo primero, ¿no? Si yo determino que ese paciente debe ser visto porque en verdad no está tomando su medicación, identifico alguna psicopatología o tiene que ver con esa condición, de hecho lo voy a llamar. Pero si me parece que no, pero tengo una emergencia que está tranquila de repente, el psiquiatra ahorita no está viendo otros casos, podría, digamos, también contactarlo, comentarle el caso y decirle si es que lo pudiera ver, ¿no? Eh, ese segundo factor, de todas maneras, también no lo vamos a poder quitar, que es, como que depende un poco de cómo está en ese momento la demanda. Pero lo primero es lo importante, o sea, tenemos a alguien clínico que también está concientizado de este tema de salud mental y hace la evaluación y determina que hay estabilidad, que la parte mental en este momento no es una urgencia y puede empezar a manejar lo otro y de repente luego ya usar la interconsulta o enviarlo de manera ambulatoria, ¿no? Sí, está claro, doctor. Bien, Mm. entonces necesitamos todos los médicos y en general profesionales de la salud capacitarnos en salud mental, ¿no? Ese Ujú. mensaje con eso podríamos concluir. Doctor, Sí, muchísimas gracias a nombre gracias. de la Sociedad de Medicina Interna y también a nombre del Comité de Educación Médica Continua del Colegio de Lima. Esperamos encontrarnos en las siguientes Sí, charlas. claro que sí. Muchas gracias, doctor Tomateo. Voy a pasar Gracias. a presentar a la doctora Lipa, que ya está con nosotros. Buenas noches, doctora Lipa, ¿cómo está? La doctora Carol Lipa es médico especialista en geriatría y también en psiquiatría. Tiene una subespecialidad en envejecimiento cognitivo y en demencias de la Universidad Autónoma de México. También es docente de pregrado y de los residentes de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y su labor asistencial la realiza en el Hospital Cayetano Heredia y en la Clínica Internacional. La doctora nos va a presentar un tema muy común en las salas de los hospitales y que incluso pueden llegar con esto los pacientes, llegan a veces, debutan con este problema, o bien en su hospitalización se complican con este tema, que es lo que nos va a tratar la doctora, que es el delirium, ¿no? La doctora va a hablarnos de la fisiopatología, los criterios diagnósticos, los factores de riesgo, la prevención y el tratamiento del delirio. Adelante, doctora Lipa.
Gracias. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por la invitación para poder participar en este curso virtual. Bueno, el tema que se me ha asignado es un tema, un problema bastante frecuente en hospitalización, ¿no? Eh, Esos son los temas que voy a tratar, ¿no? Mencionar primero acerca de un caso, ¿no? Algo sencillo, como mencionó el doctor Tomateo también, ¿no? Una adulta mayor que ingresa por una complicación, digamos, una infección urinaria, y la familia pues menciona que la paciente estaba bien, ¿no? Me hablo de la parte cognitiva, ¿no? Conductual, ¿no? Y que después de haber pasado todo esta hospitalización, ¿no? De haber recibido un manejo, en donde presentó un cuadro confusional, ¿no? Sale de alta, pero a la familia le preocupa, ¿no? Que la señora en este caso no mejora, ¿no? No mejoró a los días de salir de alta, ¿no? Y estando un mes después de esa hospitalización, pues persiste o incluso empeora la función cognitiva, ¿no? Y ahí es una pregunta que frecuentemente se hace, ¿no? Si en este caso el cuadro confusional es un precipitante para un deterioro cognitivo, era un deterioro cognitivo que no se había reconocido, ¿no? Entonces es importante ver un poco el panorama, ¿no? Porque eso es una consulta bastante frecuente en la familia, ¿no? Y también un motivo de interconsultas, ¿no? De ver un paciente en delirio, ¿no? Que se pide evaluar, ¿no? Obviamente no se puede evaluar la parte cognitiva en una persona que está en esta condición, ¿no? Y a veces, en este caso, a los residentes, pues se les dificulta, ¿no? Saber si es que el cuadro que tiene la persona está en demencia o es parte de una demencia, es una demencia sobreimpuesta en un cuadro de una demencia, un delirio sobreimpuesto en una demencia, ¿no? O solamente un delirio, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante recordar, básicamente, porque esto es algo que se ve frecuentemente, ¿no? Bueno, con respecto a la definición, pues mencionar que delirium, ¿no? Deriva de latín, ¿no? De delirar, que bueno, significa, ¿no? Desviación del surco, ¿no? Como se ve en la imagen, desviación de una línea, ¿no? Que en parte es como salir de la realidad, ¿no? Es un síndrome neuropsiquiátrico grave caracterizado por la aparición repentina de alteraciones en la atención y en las funciones cognitivas, ¿no? Que básicamente se caracteriza por alteración del estado de alerta, y el paciente también puede estar en un estado de hipervigilancia, incluso llegando a la agitación, o también puede estar en un estado de somnolencia o estupor, ¿no? Y que pues también puede acompañarse de síntomas, ¿no? Del ánimo, síntomas psicóticos, eh, como parte de este cuadro, ¿no? Usualmente se espera que este cuadro sea fluctuante en el día, sea de inicio agudo y que también pues su duración sea corta, ¿no? Pero sabemos y vemos también muchas veces que no sucede así, ¿no? Que a veces se mantiene. Bueno, tiene varios otros sinónimos, ¿no? De insuficiencia cerebral aguda, estado confusional agudo, ¿no? Entre otros términos, ¿no? Que se han desarrollado a lo largo del tiempo para catalogarlo. En el DSM-5, pues, y en el CIE-10, ¿no? Consideran aspectos que toman en cuenta lo que hemos mencionado, ¿no? La atención, el estado de alerta, en un corto periodo de tiempo, que alteran las funciones cognitivas, ¿no? Ya sea memoria, orientación, lenguaje, capacidad visoespacial, percepción, y que pues se conoce que es a consecuencia directa, ¿no? De alguna enfermedad o alguna sustancia, ya sea nueva o un retiro de un medicamento, ¿no? Que genera un estado de abstinencia, ¿no? Que puede generar esta alteración, ¿no? Del estado mental, ¿no? Que se puede, como especificadores, según el SM5, catalogar en tiempos de agudo, en que son horas, días, persistente, semanas, meses, ¿no? Y los subtipos, ¿no? Hiperactivo, activo, hiperactivo, hipoactivo y mixto, ¿no? El CIE-10, un poco más extenso, pero también nos menciona un poco más a detalle, ¿no? De todas estas características en cuanto a la atención, el nivel de conciencia, el tiempo, ¿no? Los cambios en la psicomotricidad, alteraciones del sueño,
el curso y el inicio, ¿no? Y que también pues son consecuencia de un trastorno, de un problema o una enfermedad, ¿no? Que condiciona todos estos cambios. En cuanto a la epidemiología, pues vemos que es variable dependiendo de dónde vamos a buscar, ¿no? Si esperamos, bueno, si vemos la prevalencia en la comunidad es menos del 2%. Estando yo en un hospital, pues se eleva a un 23%. En un ambiente en un ambiente de cirugía, ¿no? Pacientes posoperados, ¿no? También se encuentran, dependiendo de qué tipo de cirugía, ¿no? Si es menor, un porcentaje bajo, y si es de una cirugía mayor o de emergencia, se eleva, ¿no? Hasta un más del 20% de los pacientes. Bueno, esto es en adultos mayores, ¿no? También va a depender del tipo de cirugía, ¿no? Que menciona, por ejemplo, revascularización coronaria de 24%, reemplazo de la valvular de un 7-21%, también si es a consecuencia de un ACV, también en cuidados paliativos, ¿no? También una prevalencia global de un 35%, pero también va a depender, ¿no? De dónde busquemos o dónde se encuentren los pacientes, si es en la comunidad, si están hospitalizados, o incluso semanas previas al fallecimiento, donde la prevalencia se incrementa hasta un 88%. También es frecuente encontrarlos en residencias geriátricas, ¿no? Y también en UCI, ¿no? Donde se puede, depende si están pacientes en ventilación o están sin ventilación, ¿no? Obviamente con ventilación la prevalencia aumenta más. En cuanto a los factores que se mencionan, pues hay que tener en cuenta los factores premórbidos, los que no se pueden modificar, ¿no? Que depende de la edad, por eso su prevalencia mayor en adultos mayores, ¿no? Si tienen un grado de deterioro cognitivo, desde menores hasta demencia, nivel educativo, ¿no? Que nos refleja la reserva cognitiva que tiene la persona, ¿no? Las comorbilidades que pueda tener, el estado de fragilidad, de privación visual y auditiva, problemas del ánimo como la depresión, abuso de alcohol, ¿no? Una persona con problemas de nutrición, consumo de drogas, benzodiazepinas, ¿no? O antecedentes, o si ha tenido un antecedente de delirio previamente, ¿no? A esto se suman, ¿no? Los factores precipitantes, que va a depender, bueno, según la gráfica, ¿no? Del lugar donde se encuentra el paciente, ¿no? Ya sea, como vimos, en un hospital general, en un paciente ventilado, en un paciente de cuidados intensivos, en un paciente posoperado, ¿no? Los factores, en este caso, un estrés agudo, ¿no? Si estamos hablando de una cirugía, pues todos los tipos de cirugía en un paciente que está relacionado, ¿no? A la enfermedad, o un paciente ventilado que tenga alguna infección, deshidratación, un desequilibrio, ¿no? Electrolítico, problemas, un órgano hepático renal, ¿no? Convulsiones, insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Eh, en cuidados intensivos, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, ¿no? Si están presentes en sepsis, o si el paciente pues, se encuentra eh, con problemas respiratorios, ¿no? O una ventilación prolongada, ¿no? Y también factores posteriores al ingreso, ¿no? Que también se tienen que tener en cuenta si hay dolor, si hay una infección, si el paciente es portador de algún catéter, algún dispositivo, ¿no? Está paciente mucho tiempo en cama, alteraciones en el medio interno, si tiene un hilio, si ha sido transfundido, ¿no? Si tiene alguna medicación que puede favorecer el delirio, ¿no? Tiene múltiples medicamentos, ¿no? Evaluar cada uno, ¿no? Si no está durmiendo bien, si hay factores en el ambiente como ruido, luz, ¿no? Que lo estén interrumpiendo constantemente, la desorientación, ¿no? O esté muy sedado, básicamente, ¿no? Y el mayor tiempo que haya tenido el paciente, digamos, si estamos hablando de un paciente de UCI, ¿no? Que ha estado mucho tiempo ventilado, con uso de benzodiazepinas, opioides, ¿no? O ha estado también con sujeción mecánica, ¿no? No son factores que hay que tener en cuenta como factores también precipitantes, ¿no? En una persona que ya tenga cierta vulnerabilidad. Con respecto a la fisiopatología, en realidad hay varios mecanismos que tratan de explicar, ¿no? Cómo se produce esto, ¿no?
de los mecanismos, pues mencionan una insuficiencia bioenergética, ¿no? En el cual alteraciones a nivel de mm, del uso de la glucosa o el oxígeno que son necesarios, ¿no? Tanto, bueno, el sistema nervioso central para su adecuado funcionamiento, ¿no? Pueden condicionar este desajuste, ¿no? Bueno, aquí en la gráfica vemos, ¿no? Que participan en este mecanismo, ¿no? Para mantener la energía, ¿no? El astrocito que pues recepciona la glucosa, ¿no? Mediante que lo convierte a piruvato, luego a lactato, luego pasa a la neurona, ¿no? Este piruvato es usado en el ciclo de Krebs y así se produce, ¿no? ATPs, que es la energía que necesita, ¿no? Y estas alteraciones, que estrés agudo, problemas eh, hipoxia o alteración en la glucosa, ¿no? Pueden alterar todo este equilibrio, ¿no? Otro mecanismo explican esto es acerca de ya del proceso inflamatorio que está asociado, ¿no? Vemos aquí en la gráfica que hay factores estresantes, como menciona, que desencadenan una activación de los macrófagos tisulares, ¿no? Una inflamación sistémica que está generando citoquinas proinflamatorias, ¿no? Las cuales en este estado también de inflamación, ¿no? Va a haber una mayor permeabilidad a través de la barrera hematoencefálica, ¿no? Esto va a permitir el paso de los macrófagos, los cuales activados van a generar, ¿no? Mayor producción, o también eh, las mismas células endoteliales, ¿no? Dentro del sistema del parénquima cerebral, pues también se va a producir estos mediadores inflamatorios que van a activar de alguna manera, ¿no? Las microglias, ¿no? Que en algunos casos tienen cierto grado ya de deterioro, o de, como podríamos decirlo, activación, ¿no? Sobre todo en casos cuando ya hay un deterioro cognitivo o, como menciona ahí, la demencia leve, ¿no? O con el envejecimiento también, ¿no? Esto empeora esta activación, ¿no? De la microglia, la cual va a generar más radicales libres, eh, sustancias reactivas de oxígeno, de nitrógeno, que van a generar, ¿no? Un daño a nivel neuronal, ¿no? Generando disfunción y muerte neuronal, ¿no? Y esto mm, genera un mayor deterioro. Si es que había ya alguno, acelera el deterioro, ¿no? Y bueno, además también van a favorecer, ¿no? La activación, ¿no? De los astrocitos, que como vimos también participan en la regulación bioenergética, ¿no? Y bueno, por ahí también se ve que complementa a este mecanismo, ¿no? El deterioro, y también pues estos astrocitos me van a generar más quimioquinas, ¿no? Que a la vez van a favorecer más la quimiotaxis, ¿no? Y mayor daño, ¿no? Cerebral, ¿no? Bueno, son teorías que tratan de explicar esto, ¿no? Y bueno, ya en resumen, también los diferentes mecanismos por los cuales tratan de explicar, ¿no? En la producción del delirio, ¿no? Tanto de alteraciones a nivel de tallo cerebral, ¿no? A través de un desbalance de los neurotransmisores, ¿no? Que van a alterar el estado de alerta. Además, como mencionamos, los astrocitos que también en las microglias, ¿no? Que activadas van a producir, como vimos en esta gráfica, ¿no? Mayor daño, daños y disfunción cerebral, ¿no? También los astrocitos que participan que también pueden estar alterados, ¿no? En patologías neurodegenerativas, ¿no? Pueden activarse y secretar más quimioquinas, ¿no? Y favoreciendo el mayor infiltración de células, ¿no? El mayor daño, y alterando también el mecanismo metabólico de soporte, ¿no? También daño vascular, ¿no? Donde hay una mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Este, y bueno, vemos también que también se dañan los haces, ¿no? Los haces comunicantes, las redes neuronales, ¿no? Que van a alterar, ¿no? La integración de las funciones, ¿no? Cognitivas, y esto va a degenerar todo en este cuadro, ¿no?
Como vemos, son varios mecanismos, ¿no? Por lo cual el tratamiento no puede ir enfocado solamente a un solo neurotransmisor, ¿no? Y es por eso que los medicamentos como tal no son parte del tratamiento de esta enfermedad, ¿no? Porque el mecanismo es múltiple, ¿no? En cuanto a la presentación clínica, bueno, conocemos, ¿no? Que hay tanto delirio hiperactivo, hipoactivo. En la bibliografía, pues, menciona que ambos tienen mayor riesgo de mortalidad, pero el delirio hipoactivo, pues, al no ser reconocido fácilmente, ¿no? Tiene también un mal pronóstico, ¿no? Mayor mortalidad también, ¿no? Ya que el hiperactivo, pues, es fácil de reconocer y identificar qué es lo que le está condicionando, ¿no? Bueno, también es frecuente el delirio mixto, ¿no? También te menciona que hay un delirio subsindrómico, ¿no? Que es un delirio atenuado, ¿no? Que no cumple todos los criterios, ¿no? Del DSM-5, ¿no? Del delirium, pero es un estado, digamos, previo, ¿no? Bueno, cuando se explora, ¿no? Al paciente en este estado, pues vamos a encontrar diferentes cambios, ¿no? Desde a nivel del comportamiento, encontrar una persona que esté muy intranquila o al contrario, que esté muy retraída, somnolienta, ¿no? A nivel del afecto también puedes ver que puede estar eh, desde el llanto, la tristeza, la ansiedad, ¿no? En la parte cognitiva vamos a encontrar pacientes que no puedan mantener la atención cuando se les da tareas, ¿no? Para mantener, si tiene una atención sostenida, ¿no? Pedirle que haga cálculos, pedirle que haga restas o que deletree palabras al revés o que nos diga los meses del año al revés, ¿no? No va a poder mantener la atención, ¿no? A la vez también podemos encontrar una persona que está desorientada en las tres esferas, con problemas de memoria, ¿no? Incluso frecuente que no sepan por qué están ahí, ¿no? O que de repente si han recibido alguna atención no la recuerden y pidan constantemente, ¿no? Al personal que se le dé, por ejemplo, sus alimentos, ¿no? O que los visiten, ¿no? Que además también puede comprometer el lenguaje, incluso la comprensión, puede tener agrafia, también se va a alterar su capacidad de razonamiento, ¿no? No va a poder hacer semejanzas, interpretar refranes, no va a poder resolver problemas, ¿no? Cuando se le va planteando. En cuanto a al pensamiento, ¿no? Y a la percepción, pues vamos a encontrar que puede tener alteraciones de la percepción, va a distorsionar en forma y en tamaño, ¿no? Puede tener alucinaciones, los estímulos, ¿no? También puede tener, bueno, alucinaciones visuales o incluso auditivas, ¿no? En la parte de visoconstrucción no va a poder hacer una copia, por ejemplo, de un pentágono, que es lo que usualmente se pide, ¿no? Como parte del Minimental, o que haga el reloj, ¿no? Puede también tener delirios, ¿no? Pero son menos organizados, más transitorios que una persona que tiene un trastorno psiquiátrico primario, ¿no? Con respecto, bueno, a juicio, pues el paciente no va a poder resolver, como mencionamos, va a tener cambios cognitivos compatibles también con disfunción ejecutiva, ¿no? Que compromete el juicio, su condición, ¿no? No va a tener la capacidad de poder entender lo que le está pasando, ¿no? Muchas veces tiene anosognosia, ¿no? Y obviamente en esas condiciones el paciente no puede tomar una decisión, ¿no? De un procedimiento, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que pues diariamente vemos con diferentes síntomas, ¿no? Ahora, hay herramientas para poder detectarlo, desde herramientas de cribado, en las cuales solamente, bueno, acá se presentan dos, ¿no? Del cribado ultra breve, ¿no? Donde se le hace dos preguntas, ¿no? ¿Qué día de la semana, qué día es hoy? Y que le mencione los meses del año al revés, ¿no? Empezando en diciembre y ahí vemos si es que el paciente puede mantener la atención y de estar alterado, pues se amplía, ¿no? Las preguntas explorando más aspectos, ¿no? Como vimos todo lo que puede estar comprometido, ¿no? Bueno, acá hay otra pregunta, ¿no? Que es una pregunta sencilla que nos permite también ver, ¿no? Cómo está su estado de alerta, bueno, atención, ¿no? Se le pide al paciente que nombre el lugar que le gustaría visitar y que no lo haya hecho y que describa cómo realizaría ese viaje, por ejemplo, ¿no?
Y bueno, luego de eso, pues se procede a ampliar ya con otras herramientas, ¿no? De evaluación, eh, para hacerlo ya un poco más, para hacerlo más objetivo, ¿no? Y bueno, lo que más se usa, ¿no? Es el CAM, ¿no? En el cual se ven, ¿no? Los criterios, ¿no? Si es que es un inicio agudo, fluctuante, en un periodo corto, si ha habido cambios de un día a otro o en el mismo día, ¿no? Si no puede fijar la atención, hay que repetirle, no, o no contesta las preguntas, ¿no? No puede mantener una conversación. Si eso y además, ¿no? Si es que está presente un discurso incoherente, desorganizado, con ideas, como dicen, un poco claras, ¿no? Con cambios de tema, ¿no? O que tiene alteraciones, o también puede tener alteraciones en la percepción, ¿no? Eh, y bueno, que también se comprometa el estado de conciencia, ¿no? El nivel de vigilia, ¿no? Desde estado de alerta hasta un estado suporoso, ¿no? Y bueno, ya eso es lo que usualmente se aplica diariamente, ¿no? Que ya lo conocemos. Hay otra herramienta que es esta escala de 4AT, ¿no? Que también se utiliza en pacientes de áreas no críticas, ¿no? En adultos mayores y también se puede usar en pacientes que tienen sospecha de delirio y deterioro cognitivo, ¿no? Una persona con demencia, ¿no? Pues también una de las escalas que se puede utilizar, ¿no? Donde también evalúan el estado de alerta, les hacen algunas preguntas, ¿no? De edad, fecha de nacimiento, lugar, año actual, ver si, cuántos errores comete, se le evalúa la atención indicando que nos indique los meses del año al revés, ¿no? Y también si es que el curso es fluctuante y de inicio agudo, ¿no? Curso fluctuante de inicio agudo, y con base a eso, pues podemos, si tiene más de 4 puntos, ¿no? Nos hace un delirium posible, ¿no? Luego, pues también hay otras herramientas que también se usan, han sido adaptadas para ser usadas en unidad de cuidados críticos, ¿no? El CAM UCI, en el cual ya toman en cuenta otros, bueno, los mismos parámetros, ¿no? Como toman en cuenta también el nivel de sedación que tiene el paciente, ¿no? Igual, si está en inicio agudo, inicio, ¿no? Agudo, curso fluctuante, en las últimas 24 horas, para la atención le piden al paciente que, por ejemplo, apriete la mano cuando escuche la letra A, ¿no? Y se le letrean las palabras, se ve en el nivel de estado de alerta, según el grado de sedación, y bueno, si es que para el pensamiento desorganizado, pues hacen algunas preguntas, ¿no? Las piedras flotan, hay peces en el mar, bueno, entre otras preguntas, y en base a eso, pues también se puede evaluar si un paciente está en delirio, ¿no? Otras herramientas en UCI, pues acá hay una escala, lista de verificación para la detección de delirio en cuidados intensivos, ¿no? Donde también toman 8 ítems en cuenta: el nivel de conciencia, atención, desorientación, alucinaciones, delirio y psicosis, agitación, psicomotriz o retardo, alteraciones en el lenguaje, palabras o modo inapropiado, alteraciones del ciclo sueño-vigilia y si es fluctuante, ¿no? En base a eso también van catalogando si va de 4 a 8, ¿no? Es compatible con un cuadro confusional o delirio, ¿no? Hay otras herramientas derivados del CAM también, ¿no? Para ver, evaluar, en este caso, que pueda hacerlo el cuidador, ¿no? Ya en ámbitos extrahospitalarios, ¿no? De pacientes, por ejemplo, con demencia, y que pueda ser utilizado por la familia, ¿no? Hay otras escalas, acá solamente coloqué el FAM-CAM, ¿no? Cual hay una serie de preguntas, ¿no? Que el cuidador, ¿no? Puede responder, ¿no? Y bueno, en base a eso, a la evaluación se toma en cuenta, ¿no? Si es que hay la sospecha de que el paciente ha tenido un cambio en su conducta, ¿no? Reciente, ¿no? Que pueda ser compatible también con un delirio, ¿no? Sobreimpuesto en un cuadro de deterioro cognitivo, ¿no? Bueno, hay más herramientas para su detección, ¿no? Aquí puse, digamos, en un resumen
las que he mencionado y otras más, ¿no? El uso en despistaje o de screening, diagnóstico. También hay algunas que nos permiten ver la severidad, como esta escala del DCR-98, ¿no? También está el Memorial Delirium Assessment Scale, ¿no? También para ver la severidad y también para ver un poco más la parte cognitiva, ¿no? Bueno, y otras escalas más, ¿no? Que ahorita no las he considerado, ¿no? Pero más o menos tener un panorama de que hay diferentes escalas que nos permiten ver como despistaje, como diagnóstico, como para ver también la severidad, ¿no? Y hacer un seguimiento. O de repente más enfocados a la parte cognitiva, ¿no? Y bueno, está un flujograma, ¿no? Que nos permite ver en resumen, ¿no? De algunas de las escalas mencionadas, ¿no? Mencionan síntomas sugestivos de delirio, ¿no? En un paciente o paciente que tiene alto riesgo, ¿no? De lo que mencionamos según el CAM, ¿no? Bueno, se va, dependiendo si el paciente está en un hospital general, ¿no? Nos mencionan eh, que se puede aplicar la escala que mencioné, el 4AT, ¿no? Y los parámetros que se consideran en esa herramienta, ¿no? Aquí también nos mencionan si es que el paciente se encuentra en un hospital general, adulto mayor, en pacientes de la UCI también se puede usar el CAM, en cuidados paliativos, ¿no? O en residencias, ¿no? De adultos mayores. De ahí en ese contexto se puede utilizar el CAM o herramientas similares, ¿no? En base al CAM. Y bueno, ya sabemos, ¿no? Cómo se cataloga en delirio con las escalas. Y si estamos en un paciente de UCI, pues se puede utilizar la escala de UCI-CAM o también, ¿no? La escala la lista de verificación, ¿no? Que también mostré anteriormente. Bueno, una vez que identificamos al paciente en delirio, ¿no? Tenemos que evaluar, ¿no? Qué es lo que está pasando con el paciente, ¿no? Ver sus signos vitales, ¿no? Para, bueno, buscar, ¿no? A veces las personas, sobre todo cuando son adultos mayores frágiles, ¿no? No muestran algún síntoma claro, ¿no? Entonces hay que buscar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando al paciente? Y dependiendo del que vamos encontrando, si tiene fiebre, si está desaturando, si tiene mal patrón respiratorio, si está hipotenso, ¿no? Ir viendo qué, qué cuadro, cuál podría ser la etiología de este trastorno, ¿no? Desde un cuadro infeccioso y ver con exámenes si estamos sospechando de un problema metabólico, no sé si es un paciente diabético o con rescatar una hiponatremia si ya tiene antecedentes de un CIJAT, por ejemplo, ¿no? Si tiene algún daño en de algún órgano, si es que estamos pensando en el sistema nervioso central, búsqueda, ¿no? El examen, neuroimágenes, o si algún otro órgano que esté comprometido, pues también solicitar los exámenes. Ver también, ¿no? No olvidar, ¿no? Si es que el paciente ha estado consumiendo algún medicamento de uso crónico, ¿no? Que se haya suspendido recientemente o que se haya agregado o cambiado la dosis de algún medicamento nuevo, ¿no? Si todo está negativo, ¿no? Buscar de repente si hay algo que lo esté descompensando, ¿no? Para eliminar el medicamento o reducir la dosis de ser posible, ¿no? O en otros casos también, a veces el paciente ha sido un paciente que ha estado consumiendo alcohol, ¿no? Y pues ha habido una suspensión, ¿no? O también medicamentos, ¿no? Las benzodiazepinas, ¿no? Y ver, ¿no? Para poder orientar también nuestro manejo, ¿no? Que es ya diferente, ¿no? Otras causas, unas convulsiones, ¿no? Ver exámenes, ¿no? Ver también el tema si el paciente tiene un problema de constipación, ¿no? Si tiene una retención urinaria, evaluar, ver, hacer los exámenes correspondientes, cómo está durmiendo el paciente, de repente no ha descansado tres días seguidos, ha estado con algún problema de salud y no ha podido dormir y ha empeorado más el cuadro, ¿no? De repente en esos casos ver primero tratar la causa de fondo y bueno, ver si es que pues, se puede indicar algún medicamento, ¿no? Otro problema frecuente, ¿no? El dolor que no esté controlado, ¿no? Sobre todo en pacientes que
con un deterioro cognitivo que no pueden expresarlo fácilmente, ¿no? Entonces hay que verla, si es que todo está negativo, pues sabemos que tenemos que, incluso de forma empírica, ¿no? Dar algún medicamento para poder controlar, ¿no? Evitando los opioides también. Bueno, algo frecuente también en cuanto a las consultas es, ¿no? Ver, ¿no? El diagnóstico diferencial, ¿no? De delirium, en demencia, o bueno, acá se agregó trastorno depresión o un trastorno psiquiátrico primario, ¿no? Pero creo que lo que más frecuentemente se ve, ¿no? Como que confunden, más que todo a nivel en cuanto a los residentes, ¿no? Que están empezando, ¿no? Es diferenciar un delirio de una demencia, ¿no? Sabemos que en este caso el tiempo, ¿no? De inicio es agudo, ¿no? En el otro caso es una historia de que ya tiene un deterioro de tiempo, de años, ¿no? El curso fluctuante en el delirium, ¿no? Y en cambio en la demencia es un curso crónico, progresivo, ¿no? De años, en cambio otro puede ser de horas o días, semanas, ¿no? La diferencia también es el estado de alerta, ¿no? Una persona con demencia va a estar caminando, ¿no? Va a estar atendiendo la conversación, de repente no lo comprende bien, pero está atendiendo, ¿no? Sobre todo en estadios iniciales, sí puede intentar dar respuesta a la evaluación, las preguntas que se le hacen, ¿no? En un delirio no. Eh, Como vemos, el estado delta puede cambiar, no tiene una gama, ¿no? Desde el agitado, hiperalerta, hasta el letárgico, ¿no? Bueno, ya vemos también el nivel de atención, ¿no? Que es lo característico del delirio. La orientación, pues, es fluctuante, ¿no? Un paciente con delirium puede estar orientado en el día, en la tarde desorientado, y luego en la noche también, ¿no? Empeorar, y eso es algo muy característico también de los dos, ¿no? Del delirio y de la demencia, ¿no? Que empeoran su estado, en general sus funciones mentales, ¿no? Se empeoran en el atardecer, en el anochecer, ¿no? Bueno, en el discurso incoherente, en el delirio y en la demencia, pues, va a depender en el estadio en el que se encuentre. Las alucinaciones, pues, no son frecuentes al inicio de la enfermedad en la demencia y pueden estar presentes en un paciente que está en delirio, con alteraciones en la psicomotricidad, ¿no? También en las pacientes con demencia generalmente lo que más predomina es la apatía, y en otros estadios ya puede llevar también a agresividad, ¿no? Pero no es un estado agudo, ¿no? Ya es una condición que ya tiene tiempo, ¿no? Y la familia ya conoce la persona en qué momentos, qué circunstancias lo alteran, ¿no? No es que de la nada esté mal unos pocos días, ¿no? Ya la familia conoce, por eso es importante hablar con la familia y saber cuál es el estado basal de la persona ¿no? Que tenemos al frente, ¿no? Bueno, en ambos casos desconocen su problema muchas veces, ¿no? Hay nosognosia, sabemos que el delirio es algo reversible, pero sabemos que hasta un 20% de ellos, pues, puede prolongarse, y la demencia, pues, es un estado irreversible, progresivo, ¿no? Y bueno, en el tratamiento, tratar la causa de fondo, y la demencia, pues no hay un tratamiento efectivo, ¿no? Es más sintomático muchas veces, ¿no? Mm, bueno, eso creo que dentro de lo que más se puede ver. Y bueno, esta gráfica también me pareció interesante, ya que vemos, ¿no? Como eh, en una persona que tiene un cerebro vulnerable, ¿no? Ya que tiene factores premórbidos y además algún precipitante, ¿no? Puede tener un cuadro, ¿no? Una fase aguda de un delirio, ¿no? Este delirio, como sabemos, en la primera parte mencioné todos los mecanismos involucrados, desde la neuroinflamación, ¿no? Pueden generar un daño, ¿no? Nuevo, de disfunción, lesión neuronal, y eso puede condicionar, ¿no? A que se empiece el deterioro, ¿no? Una demencia, se acelere el deterioro, ¿no? Con este daño, ¿no? O también, de repente, que no, una demencia o un estado que de repente no era detectado para la familia, ¿no? De repente era muy sutil, cambios que la familia no notó, ¿no?
que también es frecuente, ¿no? Que como no viven con ellos, están en casa con cuidadores, ¿no? No se dan cuenta de sus capacidades, ¿no? Y recién empiezan a ver que después de haber tenido un delirio, pues empeora, ¿no? Su estado cognitivo, ¿no? O también, ¿no? Este proceso donde neuroinflamación, pues acelera, puede acelerar. Si ya tiene una demencia, puede, con estos cambios de muerte neuronal, ¿no? Y estos mecanismos pueden acelerar, ¿no? La demencia que ya tenía y que sea un deterioro mayor, ¿no? Y por eso es que no se ve una mejoría en el tiempo. Y bueno, si hay y también puede ser que la persona pues no tenga estos factores que contribuyan y no realice, ¿no? Por más que tenga un precipitante, no desarrolle delirio, ¿no? Bueno, en cuanto a en la prevención, que creo que es lo más importante, ya que como vimos no hay un tratamiento dirigido hacia algo respecto a la fisiopatología, ¿no? Lo más importante es la prevención, ¿no? En cuanto a la prevención, tenemos en cuenta que lo que tiene más evidencia en cuanto a su eficacia son las intervenciones no farmacológicas, las intervenciones multicomponentes, ¿no? Por un equipo multidisciplinario que trabajan para reducir el riesgo de delirio en pacientes hospitalizados o que tienen alto riesgo de delirio, ¿no? Estas intervenciones, bueno, hay diferentes protocolos, pero en resumen, ¿no? Toman en cuenta este, la movilización temprana, la reorientación, la estimulación cognitiva, ¿no? La promoción, bueno, promover la higiene del sueño, todas las medidas posibles, estando el paciente hospitalizado, ¿no? Para que pueda descansar bien. Si tiene el paciente problemas tanto visuales como auditivos, que es lo más frecuente en adultos mayores, pues también corregirlos, ¿no? Porque también eso puede condicionar a que el paciente pueda desarrollar delirio, ¿no? Tratar obviamente las causas que han condicionado, ¿no? O que estén presentes, ¿no? Y todavía el paciente no esté en delirio. Manejar, ver si el paciente tiene dolor, ¿no? Y si es que lo tiene, pues obviamente manejarlo, manejar el estreñimiento, optimizar el estado de hidratación, ¿no? También la nutrición y, bueno, soporte respiratorio de ser necesario, ¿no? Creo que en las intervenciones que hay, bueno, engloban, creo que estas intervenciones. Bueno, acá son como un cuadro, ¿no? Que divide, ¿no? A las intervenciones que se hacen ya en medicina, un hospital general, ¿no? Un ambiente general, ¿no? O un ambiente de cuidados críticos, ¿no? Como mencionamos, ¿no? Desde las intervenciones multicomponentes y también intervenciones farmacológicas. Las intervenciones multicomponentes, pues, detección temprana de los factores de riesgo, adultos mayores que viven en demencia, que han sido operados, o una cirugía compleja, ¿no? Entonces se tiene que evaluar diariamente cómo está el estado mental de la persona, ¿no? Se le tiene que estimular a nivel sensorial, ¿no? Darle su dentadura, evitar el ruido, este, las interacciones en cuanto a procedimientos el menor tiempo posible, no fomentar la visita a la familia, incluso colocar música de su agrado, ¿no? De lo que estaba habituado, ¿no? En su casa. La hidratación es algo importante, como mencionábamos, no ver el tema vesical, ¿no? O si tiene un problema de constipación, eh, iniciar una dieta temprana, ¿no? Corregir medios, alguna alteración el medio interno, ¿no? Soporte respiratorio si necesita, ¿no? Ver si es que hay una infección que no se esté tratando, manejo del olor, movilización diaria, evitar el uso de antipsicóticos, evitar las benzodiazepinas, todas las intervenciones que se realicen con el paciente, incluso las de enfermería, procurar que sean cuando el paciente esté despierto, ¿no? No despertarlo en las noches, interrumpir su sueño, ¿no? Agrupar todas las atenciones que requiera antes de que descanse, para fomentar un sueño, ¿no? Continuo. Si revisar continuamente si ya necesita algún dispositivo, algún catéter, ¿no? Que a veces se quedan con eso por varios días, incluso ya no lo necesitan, ¿no? Es importante estar verificando eso. em, Favorecer la movilización precoz, ¿no? Sentarlo, hacerlo caminar de ser posible,
¿no? Evitar que esté mucho tiempo en la cama, incluso también se sugiere, ¿no? No usar, ¿no? La sujeción mecánica, ¿no? Favorecer el sueño, como mencioné, ¿no? Usando incluso un antifaz o tapones, ¿no? Y bueno, no hay una evidencia farmacológica como medida preventiva. En cuanto a los cuidados, en unidad de cuidados críticos, no de alta complejidad, pues se toma en cuenta también todo lo que se ha mencionado, ¿no? Y también, bueno, se ven otros factores, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con la sedación ligera, igualmente no benzodiazepinas, movilización temprana, promoción de, tratar de que tenga rutinas en el día y en la noche, ¿no? También la orientación es importante, acondicionar el ambiente también, ¿no? eh, para que sea más familiar y lo mismo, ¿no? Retirar dispositivos que no sean necesarios, ¿no? Tampoco hay una evidencia de tratamiento farmacológico de algún psicofármaco, ¿no? En cuanto a medidas preventivas, ¿no? Bueno, eso es en resumen, pero ya hablando acerca de las medidas, intervenciones no farmacológicas, ¿no? Hay un programa, hay protocolos, varios, ¿no? Que tratan de ver estas estrategias que mencioné, ¿no? Una de ellas es este programa de vida de adulto mayor en el hospital, ¿no? Que es HELP, donde intervienen tanto personal médico, enfermeros, voluntarios, ¿no? Que van, identifican a los pacientes de riesgo, ¿no? Y trabajan todo ello, ¿no? Porque la idea es prevenir. Entonces, tienen en cuenta estos aspectos, ¿no? De acompañarlo, fomentar la visita, propiciar un ambiente adecuado, uso de fotografías, fechas, ¿no? Tratar de mantenerlo también estimulado, ¿no? La terapia física, ¿no? Se basan en este paquete de estrategias, ¿no? En abordar la discapacidad visual, la auditiva, evitar la inmovilización, fomentar la reorientación, ¿no? La higiene del sueño, la hidratación, ¿no? Y bueno, como medida, eh, en un metaanálisis se vio, ¿no? Que esta forma de trabajar, ¿no? De multicomponente, ¿no? Multidisciplinario, ¿no? Favorece la incidencia, ¿no? Disminuye la incidencia de delirio, ¿no? Ya he evaluado a 3.605 pacientes, ¿no? Bueno, este otro estudio, ¿no? También evaluó estas medidas, ¿no? Estos protocolos de prevención de delirio. También se ve que reducen, ¿no? La incidencia de delirio, pero también tomaron en cuenta que en estos 8 estudios que se tomaron en cuenta, no todos, bueno, habían diferentes protocolos de trabajo, no solamente el GEP, que es el que he mencionado, ¿no? Y se vio que no habían diferencias en cuanto al protocolo GEP y otros protocolos, ¿no? Lo que sugiere que no necesariamente es el único que se requiere de voluntarios para poder llevar a cabo todas estas tareas, ¿no? Todos los protocolos evaluados fueron eficaces, ¿no? En cuanto a la reducción de la incidencia de delirio. Bueno, en UCI sabemos que estos pacientes críticos están expuestos a múltiples factores de riesgo, ¿no? Ya de por sí su condición crítica, ¿no? Es una persona muy vulnerable, ¿no? Por eso la prevalencia también es mayor, ¿no? Y bueno, hay factores que también deben modificarse, como se mencionó en otras áreas, ¿no? También hay estrategias de prevención para poder disminuir el riesgo de la incidencia de delirium y de otras complicaciones, ¿no? Y aquí se utiliza el protocolo ABCDEF, ¿no? Que incluye 6 componentes, ¿no? Evaluar, prevenir, manejar el dolor, buscar una interrupción de la sedación y tratar de que el paciente ventile lo más pronto posible espontáneamente, ¿no? Eh, Seleccionar cuidadosamente la analgesia y la sedación, detectar y prevenir, tratar tempranamente el delirio, movilizar al paciente, actividad física, ¿no? Que hablan de fisioterapia, terapia ocupacional, mejoran los resultados de menor incidencia de delirio, incluso en estos casos, ¿no? Y también hay estudios respecto a eso, fomentar la participación y el acompañamiento, el empoderamiento de la familia, ¿no? Bueno, en este protocolo, pues, el riesgo, ¿no? De no manejar el dolor, sabemos que
puede condicionar al delirio, o puede haber una sedación excesiva por el analgésico, que también favorece el delirio, ¿no? La idea de evitar que esté mucho tiempo en sedación, ¿no? Eso también, o en ventilación mecánica, pues también es un factor de riesgo para delirio, ¿no? Se debe evitar, ¿no? La exposición a benzodiazepinas o drogas con efecto muy sedante, ¿no? Manejar el tema, como mencionamos, el sueño, la deprivación visual, auditiva, movilizarlo tempranamente y también reorientarlo, ¿no? Por eso es importante también la participación de la familia, ¿no? Y bueno, se evalúa también en otros estudios, ¿no? En cuanto a el grado de cumplimiento de este protocolo, ¿no? De estas estrategias, ¿no? Y se ve que a mayor desarrollo o ejecución, ¿no? de estas intervenciones, pues disminuyen, ¿no? En los desenlaces en cuanto a la necesidad de ventilación mecánica, dolor significativo, delirio, incidencia de bueno, coma, incidencia de delirio y también necesidad de una restricción física, ¿no? A mayor ejecución, ¿no? De estos componentes, pues se ve favorecido, ¿no? En cuanto al desenlace, tomando en cuenta estos parámetros, ¿no? Bueno, con respecto a las intervenciones farmacológicas, bueno, ya mencionamos que han habido múltiples estudios que tratan de evaluar la posibilidad de uso de antipsicóticos, ¿no? En cuanto a la prevención del delirio, pero en pacientes con alto riesgo de delirio, pero no se ha encontrado un estudio que lo respalde, ¿no? En este estudio pues se vio el uso de haloperidol versus antipsicóticos de segunda generación para la prevención de delirio, ¿no? Se evaluó incidencia de delirio y mortalidad, pues, pero tampoco se encontró en este metaanálisis que sean de ayuda, ¿no? Por eso no se respalda el uso de estos medicamentos como prevención. En cuanto ya al tratamiento, también se enfoca al tratamiento multidominio, ¿no? Que son medidas, ¿no? Que no se considera el tema farmacológico, salvo que sea necesario para algún problema puntual, ¿no? Infecciones, desequilibrios, ¿no? Medio interno, ¿no? Bueno, no se recomienda el uso de antipsicótico como un fármaco de rutina, ¿no? Para tratar el delirio, ¿no? Salvo que otras medidas instauradas, ¿no? No hayan sido de utilidad, ¿no? Y el paciente está pues muy alterado, ¿no? Pues se usa algún antipsicótico se puede usar, pero en un corto tiempo, ¿no? Que es lo ideal. Salvo que el paciente ya tenga una condición, ¿no? Premórbida, ¿no? Que ya requería algún uso de algún psicofármaco, ¿no? Y que pues al suspenderlo, pues alterado, ¿no? O ya tenía un historial de uso, por ejemplo, de alguien que ya tomaba alguna medicación para el sueño, ¿no? Y no está durmiendo, pues se optimiza las medidas de la higiene del sueño y alguna medicación si es que lo requiere, ¿no? Bueno, también hay enfoques, ¿no? Multidominio, de intervención para pacientes adultos mayores, ¿no? Que tienen delirio, ¿no? Y aquí en este estudio que evaluaron pacientes adultos mayores, ¿no? Realizaron esta intervención, ¿no? Que incluía, ¿no? Reconocimiento del delirio, manejo de las causas, ¿no? Una valoración genética integral, ¿no? Evitar el uso de neurolépticos, orientar al paciente con calendario, reloj, fotos, ¿no? Realizar actividad física, fisioterapia, bueno, a sugerencia de evaluación de geriatría, pues, o de medicina también, ¿no? De ver si es que requiere algún tipo de suplemento, si el paciente está en estado de desnutrición, suplementación si lo requiere, ¿no? O en este caso incluso también tomamos en cuenta los inhibidores de acetilcoenesterasa en un paciente que tenía demencia, ¿no? Porque a veces también mencionan que podría favorecer, ¿no? Y también un plan integrado al alta, ¿no? También para hacer un seguimiento, trabajo con los cuidadores, ¿no? Esta intervención se, se realizó en pacientes adultos mayores, ¿no? Y se vio que trabajando de esta manera, ¿no? Se
mejoraba, disminuía el tiempo que el paciente permanecía en delirio, ¿no? Comparándolo con con el control de no realizar esta intervención multicomponente, ¿no? Y bueno, como tratamiento farmacológico hay una justificación teórica, ¿no? En la cual mencionan que por la excesiva transmisión dopaminérgica o una reducción en la actividad colinérgica, ¿no? Pues podrían ser usados medicamentos para poder ayudar, ¿no? Hay estudios que, algunos a favor, pero no hay una evidencia clara, ¿no? Que sustente su uso, ¿no? Porque conocemos que no solamente son las únicas vías que expliquen el problema, ¿no? Sino hay otros mecanismos más, ¿no? Que están involucrados. Bueno, con respecto al tratamiento farmacológico, bueno, aquí se hizo una revisión Cochrane en el 2018 sobre los antipsicóticos para el tratamiento de delirio en pacientes no ingresados a UCI. Se evaluaron 9 estudios y bueno, evaluaron la severidad, la resolución del delirio, la mortalidad y vieron que el uso de antipsicóticos no mostró un beneficio, ¿no? Sobre estos ítems evaluados. Otras alternativas que también se evalúan, ¿no? Por estos mecanismos, esas teorías, ¿no? Los inhibidores de la acetilcoenesterasa, la melatonina, agonistas de receptor de melatonina, pues no encontraban una eficacia clara, ¿no? Lo que sí han visto que la dexmedetomidina puede ser usada como terapia de rescate en casos de pacientes que no les haya ido bien, no han tenido buena respuesta al haloperidol, ¿no? Y bueno, en pacientes en UCI también se evaluó el tratamiento farmacológico. En este caso se utilizó antipsicóticos, ¿no? Ciprasidona, haloperidol versus placebo, y se evaluó, ¿no? Si había alguna diferencia con respecto al delirio, y no se observó una asociación significativa entre los fármacos antipsicóticos y el placebo, ¿no? Con respecto a los días, a los días sin delirio ni coma, con respecto a los días con delirio y a los días de los días que el paciente está en coma, ¿no? Y bueno, finalmente, ya acerca de las consecuencias, ¿no? Ya hemos visto que la salud promovida se debe hacer una evaluación temprana del paciente que esté ingresando, ¿no? Bueno, si estamos hablando de un paciente en hospital, ¿no? Y estar atentos, si es un paciente que tiene alto riesgo, pues tratar de modificar todo el entorno, el ambiente, ¿no? Para que la persona tenga menos riesgo de desarrollar delirio, ¿no? Viendo los medicamentos, ¿no? Todo lo que hemos mencionado, ¿no? Para evitar después alguna complicación, ¿no? Que también se podría dar, ¿no? Que se acelere el deterioro cognitivo que tenga o haya una limitación también física, una depresión, un trastorno estrés postraumático. Bueno, también se han descrito, ¿no? Complicaciones derivadas, ¿no? De una estancia larga, ya que sabemos que el dieron pues también empeora, ¿no? El pronóstico de las enfermedades, también aumenta el riesgo de mortalidad, ¿no? Y bueno, de esa manera, pues, no condiciona una buena calidad de vida, ¿no? Por eso es importante siempre lo que mencionamos, la prevención, ¿no? Bueno, finalmente, ya es mencionar, ¿no? El delirio es una condición bastante frecuente, busquemos a la población de riesgo, ¿no? Trabajar tempranamente para poder evitar este desenlace, ¿no? Y bueno, realizar un trabajo multidisciplinario, ¿no? Para poder acortar el tiempo en el que el paciente se encuentre. Y bueno, buscar también, ¿no? Cambios en el ambiente, ¿no? Para evitar que sea una condición que es recurrente, porque esto puede ir agravando más su estado, su funcionalidad, su estado mental, ¿no? A largo plazo, porque sabemos que tiene desenlaces que empeoran el pronóstico y la calidad de vida de las personas, ¿no? Muchas gracias. Doctora Lipa, muchas gracias a usted. Podríamos aprovechar un par de minutos para hacer una pregunta muy, muy común que suele pasar, ¿no? En las salas de hospitalización y seguramente a usted también le es familiar. Llega uno a pasar visita y encuentra a su paciente adulto mayor generalmente con delirio, pero de día ellos están tranquilos, uno los encuentra bien
Y sin embargo, enfermería reporta, ¿no? El paciente toda la noche no ha dormido, ha estado desorientado, hablando incoherencias y bueno, incluso es necesario a veces la sujeción mecánica, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto en la noche? Usted mencionó en algún momento de la presentación que de repente predominaba, ¿no? En las tardes, en las noches. ¿Cuál sería la razón? Bueno, decirle algún mecanismo que explique, ¿no? Por qué hay este cambio, no le podría decir a detalle, pero es bastante frecuente, tanto en delirium como en demencia, este sundown, como creo que es el término en inglés, ¿no? Pero este empeoramiento, ¿no? Muchas veces incluso si hablamos de una persona, digamos que fuera una persona que ya tenía su grado de deterioro, ¿no? A veces algunos sugieren, ¿no? De alguna medicación a las horas que antes, que se conoce que más o menos a cierta hora el paciente empeora su estado, ¿no? Pues a veces algunos indican dejar alguna medicación horas antes de este deterioro. Y estamos hablando de una persona que ya tiene un grado de deterioro, ¿no? Porque eso es frecuente también en las personas que tienen demencia, ¿no? Pero en caso de delirium, bueno, también se ve este cambio, no le podría yo decir algún mecanismo fisiopatológico que condicione esto, pero sí es algo que se presenta, ¿no? Y como medida general, ¿no? Como lo mencionamos, es importante ver todos los factores que están contribuyendo a que la persona no descanse, ¿no? Una vez que se pueda manejar todo ello, más aún si es una persona que no lo puede comunicar, ¿no? Este, bueno, ver todo el manejo del olor, bueno, todo lo que condiciona y si no, pues alguna medicación, ¿no? Que de repente puede ser un tiempo corto para lograr que la persona descanse, ¿no? Si es que lo demás no ha funcionado, ¿no? De acuerdo, doctora. Bien, entonces, nuevamente felicitarla. Ya hemos concluido a nombre de la Sociedad de Medicina Interna y del Comité de Educación Médica del Consejo Regional Lima. Ha sido muy clara su presentación. Gracias por las diferencias y por la información que nos ha presentado detallada y profunda. Entonces, estamos terminando nuestra sesión el día de hoy. Recordarles de que se pueden unir de manera libre a través del Facebook del CMP Lima y empezamos ahora y ya estamos terminando el curso hasta el 25 de noviembre. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al ingeniero.